Bienvenidos a la clase de los menores, de los primarios, perdón, yo también la clase de los primarios y menores. Vamos a estudiar la vida de Moisés. Estamos, nosotros, hablamos la semana pasada de que Moisés ahora tenía la oportunidad de ir a Egipto después de haber vivido 40 años en el desierto, ya tenía 80 años cuando él decide ir a Egipto porque ahora Dios le había dicho que él tenía que ir y presentarse ante el faraón y ante el pueblo y decirle que dejara ir a su pueblo. La vida de Moisés empezamos con un niño que Satanás estaba detrás de todo esto, quería matar a todos los niños israelitas y envía al faraón la orden de que maten a todos los niños porque el pueblo de Israel estaba multiplicándose. Satanás sabía que del pueblo de Israel iban a ser Jesús, así que le convenía que muriera todos los niños varones, pero una familia adventista, judía, israelita, que guardaba el sábado, que no comía puerco, que amaba a Dios, esconde a su bebé en una canasta y lo encuentra la princesa egipcia, hija del faraón, y lo educa, ¿no? Tristemente por 40 años estuvo en Egipto, pero él comete un error, asesina a una persona, a un egipcio, que es una ley prohibida, y entonces él tiene que huir porque lo iban a matar. 40 años estuvo en el desierto, en Madián, que era donde vivían los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y entonces, estando él allí, eh, se casó con una Séfora, la hija de Jetro, que era a un sacerdote de Dios, y entonces él tiene una experiencia con Dios y él le ofrece, ¿no? Dios le dice que tiene que ir a Egipto a liberar a su pueblo porque la esclavitud había llegado sobre ellos. Y Moisés le dice, pero ¿cómo voy a ir? Ellos no me van a creer. Es verdad, yo ya no soy, yo ya antes fui un príncipe, ahora soy un pastor de ovejas. Y le dice, tú vas a ir con el poder de Dios. Y él le da, ¿qué le dice? ¿Qué tienes en la mano? Él tenía una vara que la convirtió en serpiente. Y entonces le dice, y esa vara se convirtió en el poder de Dios. Solamente lo único que tenía Moisés era una vara. Ahora él llega a Egipto, reúne a los sacerdotes y principales ancianos israelitas y le dice que Dios quiere que ellos tengan la libertad y que tiene que ir presentarse delante del faraón. Ahora, acuérdate que el faraón era una persona que era egipcia, conocía de Dios por el Dios de los hebreos, pero era una persona que había sido educada para creer que él era descendiente de los dioses egipcios. Y ahora iba a venir Moisés a decirle que el Dios de él, el Dios de los esclavos, le pedía que dejara ir a su pueblo. ¿Quién era él? ¿No? La situación no era fácil, ¿no? Se ve fácil que tú vayas a una persona y le digas, mira, dice Dios que dejes ir al pueblo. Pero el faraón tenía sus propios intereses, no solamente religiosos, sino económicos. Sabía que el pueblo israelita le servía, le hacía ladrillo, le construía las ciudades que hoy los arqueólogos están encontrando alrededor de todo Egipto. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, la lección dice 9 veces no. Porque cuando Moisés se presenta, Dios le manda una oportunidad al pueblo egipcio y al faraón también, de que reconociera que el Dios de los esclavos que él tenía era el verdadero Dios. Y para eso Dios empieza una lucha, ¿no? No solamente contra el faraón, sino contra los dioses, y es lo que vamos a ver ahora. Por eso hubieron 9 plagas que nosotros tenemos que comprenderlas. La primera fue la plaga de el agua. Le dijo Dios a Moisés, arroja agua, tierra, agua y tierra en el río Nilo. Y fue y se presentó donde el faraón y le dijo, bueno, ¿quién es usted? Le dijo el faraón. Yo soy Moisés. Le estaba con Aarón.
y he venido de parte del Dios de los hebreos, y que usted deje ir al pueblo de Israel. Y entonces Faraón lo miró y le dijo, ¿quién es el Dios ese? No, es Jehová, el Dios santo, pero tú tienes que dejar ir al pueblo. Y él dijo que no, ok, tú no vas a mandar al pueblo, vas a ver lo que Dios va a hacer el día de mañana. ¿Y qué sucedió? La primera plaga fue que el agua se convirtió en sangre. Bueno, acuérdense que los egipcios no solamente idolatraban, tenían muchos ídolos, y uno de los dioses era el río Nilo. Ellos pensaban que el Nilo era un dios que les daba alimento, le daba producción, y aparte de eso era un río que les daba vida, ¿no? Ahora, dentro de ese río estaba el dios Nu, que era el dios creador del río Nilo, el dios Hapi, el dios que hacía que el río se inundara, el dios Sobek, era un rey cocodrilo, que muchas veces lo ven ustedes en las películas, que también estaba la reina Taweret, que era la diosa hipopótamo, y era la diosa del embarazo y el parto, que se creía que vivía en el Nilo. Y cuando el río Nilo se convirtió en sangre, los egipcios deben haber pensado que los dioses del río Nilo fueron asesinados por el dios de los hebreos. ¿Ok? Pero aún así, el faraón no dejó ir al pueblo. O sea, la primera experiencia, imagínate tú levantarte por la mañana y antes de acostarte ves que el río que está cerca de tu casa es un río cristalino, y por la palabra de Moisés, a la mañana siguiente tú ves el río convertido en sangre. Automáticamente debió haber sido una experiencia terrible. Dice que no había agua, los únicos que tenían agua eran los israelitas, pero los, eh, los egipcios no tenían ningún tipo de agua pura, así que tenían que ir donde los israelitas para que le dieran agua. Pero aún así el faraón no dejó ir al pueblo de Israel. La segunda plaga, Moisés se presentó delante del faraón y le dice, ¿tuviste la primera plaga? Pues bueno, el Dios de los egipcios, el Dios de los hebreos, quiere que tú dejes ir al pueblo de Israel, que sea libre, porque en realidad ellos no vinieron como esclavos, ellos vinieron con sus familias y aquí les dieron un hospedaje, pero ustedes lo han convertido en un pueblo esclavo. Y el faraón dijo, no. Entonces le dice, va a haber ranas que recorran todo la tierra. Otro de los dioses de Egipto era Getet, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era adorada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos con una imagen de Jeque en forma de rana para recibir una protección en el momento de dar a luz. Matar ranas intencionalmente estaba prohibido en Egipto. Inclusive, si tú matabas una rana, eras castigado hasta inclusive con pena de muerte. Las ranas representaban una vida larga y la eternidad. Esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección, porque vieron que las ranas invadieron todas sus casas, los palacios, los templos, a la casa del faraón, y ellos sabían que no podían matar ninguna rana porque las ranas representaban un dios para ellos. Y ahora vieron que había muchas ranas y ellos fueron forzados a matar las ranas porque las ranas entraban en su comida, en su pan, en el vino. Y para ellos, recuérdate que era matar una diosa. Y más aún cuando las ranas muertas, porque las ranas murieron, Moisés oró y las ranas murieron, y entonces se pudrieron y tuvieron que hacer montañas de ranas muertas al final de la plaga, porque la Biblia dice que Moisés oró para que las plagas, las ranas no volvieran a invadir, pero se quedaron muertas las ranas y ellos tuvieron que juntarlas y eso apestaba. Eso ellos creían entonces que la diosa que los protegía, que tenía la cara de una rana, había muerto.
¿no? Y era desagradable. O sea, imagínate la experiencia, ¿no? Toda la vida le habían enseñado al faraón que la rana era la representante de la diosa Heket. Viene Moisés y le dice que va a venir una plaga de ranas que va a invadir toda la tierra, que va a entrar a su casa, a su cama, a su comida, y ellos no podían matar una rana porque el que mataba una rana era castigado. Ahora viene Moisés, las ranas reproducen y entonces le dice el faraón, ora para que no vengan más las ranas, y él ora y las ranas se mueren. O sea, ahí podía ver el egipcio, las ranas muertas, apesta la muerte aún. Imagínate cuando uno mira un perro muerto, el olor del perro muerto, del gato. Imagínate ahora las ranas estaban muertas pero el faraón no dejó ir a su pueblo. Tercera plaga. Era costumbre que las personas cuando fueran a los templos tenían que llevar ciertos hábitos de higiene. En este caso, las personas que iban al templo no podían tener piojos o lepra o úlceras, ¿no? Y entonces Dios le dice a Moisés que le habla al faraón, deja ir a mi pueblo, el faraón dice que no, y Moisés lanza el polvo hacia arriba, que era una costumbre que hacían los sacerdotes, y aparecen piojos. No sé cuántos de ustedes habrán tenido alguna vez piojo, pero produce una picazón en la cabeza. Si bien para los egipcios era muy importante que la tierra también adorara a Geb, el dios del suelo, la plaga de piojos que apareció del polvo transformó a su dios protector y benefactor en una fuente de peligro. Ellos pensaban que la tierra también era un dios, el dios Geb. Pero cuando ven que Moisés lanza las cenizas y el polvo hacia arriba, automáticamente se contagian piojos. Dice que tuvieron piojos todos los israelitas, perdón, todos los egipcios. Los israelitas no fueron atacados y ellos se dieron cuenta de eso. Que las plagas que habían caído, que estaban cayendo sobre Egipto, no caía sobre el pueblo donde estaba Dios. Y entonces ellos sabían ahora, durante el tiempo que duró esa plaga, de los piojos, nadie fue a adorar a ningún dios en el templo. Por lo tanto, la diosa del dios el dios del suelo, que era Geb, y la diosa Rana, que habíamos visto, no pudieron proteger a los egipcios. Pero el faraón dijo que no. Y Moisés se presenta y entonces dice que va a venir otra plaga, la cuarta plaga, y era las langostas. Las langostas eran temidas porque venían exclusivamente a la tierra y devoraban las plantas que ellos habían cultivado, todo lo que habían cosechado. Ado, seguramente, oh, perdón, eran las moscas. La cuarta eran las moscas. Ujú. Las moscas eran, la cuarta plaga fueron las moscas, sino que por los dibujitos pensé que era la langosta. Bueno, resulta que vinieron moscas. La cuarta plaga fueron las moscas. Y las moscas son insectos que se meten por la nariz, por la boca, por las orejas, en la cabeza. Y era que Aro era una plaga, donde había una plaga, había una diosa, hay una traducción de la Biblia antigua que dice que en realidad no eran una mosca normal, sino era una mosca que podían morder. En el antiguo Egipto, las moscas eran adoradas porque representaban fuerza, coraje, vida eterna y en ocasiones la fertilidad. Inclusive en algunas antiguas tumbas egipcias se encontraban amuletos en forma de mosca y ser atacado por un insecto que ellos reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para la mente egipcia. La cuarta plaga fueron las moscas, donde ellos pensaban que la mosca era un ser que ayudaba en la divinidad,
de protección, de tenacidad, pero al ver que Moisés manda moscas, él automáticamente debió haber sido un golpe muy fuerte para él y para el faraón, porque estaban habituados a adorar a las moscas como animales que merecían su adoración, porque eran animales fértiles, tenían vida eterna, tenían coraje. Ahora ellos estaban siendo atacados supuestamente por un dios que era fuerte, y las moscas no tenían nada de fuerte, ni eran dioses tampoco. Pero aún así, Moisés no dejó. Moisés se presentó, pero el faraón dijo que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Y le dijo, ora para que las moscas se vayan. Moisés nuevamente se presenta ante el faraón y le dice, ya ha pasado 4 plagas, el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, y ahora te toca la 5.ª plaga. Todos los animales, incluyendo todos los animales, van a morir. Ahora, si tú observas y has estudiado un poco acerca de los egipcios, adoraban a los animales, especialmente a las vacas, al toro y a los carneros. Inclusive Amún es uno de los dioses poderosos de Egipto, que tú lo has visto en algunas películas como las de El Retorno, la momia, ¿no es cierto?, de Egipto. Eran dibujados como carneros, al igual que Ra. Hathor, la diosa del amor, era esbozada como una vaca. Apis, el dios de la fortaleza que era y fertilidad, que había sido dibujado como un toro. Un dios de la creación, el dios de la inundación, era mostrado con una cabeza de carnero. En otras palabras, los egipcios adoraban a las vacas porque los dioses de ellos tenían forma de vaca, toro, carnero, y entonces eran animales sagrados. Ellos, cuando había una vaca, tenían una adoración especial por ellos, y cuando morían los embalsamaban, ¿no? Además de eso, al morirse las vacas y los toros y los carneros, se afectaba los egipcios porque eran alimentos que la gente comía durante su vida, y ahora los animales estaban muriendo. Y esta plaga mató a los ganados, pero también mató a sus dioses, que estaban representados por los animales fuertes que tienen en la naturaleza. Porque ellos tenían un dios vaca, un dios toro, un dios carnero, que tenían fuerzas, eran seres humanos con la cabeza de esos animales, y automáticamente debió haberse un choque cuando vieron que esos animales estaban muertos, más cuando ellos estaban representando dioses. O sea que cuando uno ve las plagas de Egipto, tiene que reconocer que esas plagas estaban relacionadas con los dioses de Egipto. ¿Quién era más poderoso? Entonces Dios le estaba mostrando al pueblo egipcio, le estaba dando una oportunidad para que ellos reconocieran que el verdadero Dios no eran los dioses de Egipto, que tenían muchísimos, que el verdadero Dios era el de los esclavos. Y también mostraba que Dios pudo haber mandado un ángel y haber dejado libre al pueblo, pero Dios quería que el pueblo de egipcio tuviera la oportunidad, y ya eran 5 veces, y el faraón rechazaba a Dios, aunque algunos sacerdotes le decían, dedo de Dios es este. Tenemos que reconocer que el Dios de ellos es más poderoso, el Dios de los esclavos. Pero el faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Luego, Moisés nuevamente se presenta por 6.ª vez y entonces le dice, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dice, no, no, no. A pesar que ya tenía una presión, porque ya Egipto estaba pasando por muchas situaciones difíciles, y la gente le decía, dedo de Dios es este, el poder de Dios de los esclavos es este. Y entonces Dios le dice a Moisés, lanza el polvo, ¿no es cierto?, tierra, y la gente se va a llenar de úlceras. ¡Wow! En esta plaga no fue atacado ningún dios en particular, pero esta plaga está afectada porque los egipcios
creían en el poder de la medicina. Ellos creían, había dioses que representaban la medicina, como el dios Semek, Khonsu, que eran dioses de la medicina y la curación. O sea que los egipcios tenían muchos dioses, moscas, las ranas, las vacas, los toros, los carneros, el Nilo, los animales que tenían forma de sapo. Y entonces ahora resulta que ellos mismos empezaron a tener un ras, unas úlceras que aparecieron y lo tenían los niños, los grandes, los adultos. Y entonces decían, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Entonces, ¿dónde están los dioses que nos protegen de las enfermedades y, y nos curan? Pues esos dioses no estaban, no tenían el poder, no existían. Así que nuevamente el faraón, Moisés le dice, deja ir a mi pueblo y le dice que no. Wow, qué difícil. A veces nos quejamos, nosotros somos como el faraón, que Dios nos da muchas oportunidades, pero él no, pero no aceptamos. Luego viene el séptimo, y la séptima plaga, Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Y a pesar que había una presión de los sacerdotes que le decían de que no, de que realmente era imposible luchar contra el Dios de los esclavos, pues el faraón dice, no, nadie se va de aquí, ni tus hijos, ni nadie, todos se quedan aquí en Egipto. Entonces Dios manda una séptima plaga en forma de granizo y fuego. El granizo que cayó del suelo, ahora que estamos en invierno en Norteamérica, nos podemos imaginar cuando cae nieve, mostró que Nut, la diosa del cielo, y Shu, el dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios. Ahora, cada vez que había una plaga, los egipcios pedían a sus dioses protección, pero no se le concedía porque los dioses no existían. En Egipto no llovía, la mayoría de agua provenía del Nilo, porque es un desierto, por lo cual se nublaba o llovía, los egipcios se asustaban, ¿no? Creían que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo en su bote, todos los días luchando contra la fuerza del mal que trataban de detener, ¿no? El granizo les pudo haber parecido como un ataque de Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. Pero el granizo destruyó los granos de los campos en un ataque a Nepri, el dios de grano, y a Renuet, la diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. O sea, los judíos, los egipcios tenían ideas, tenían dioses para todo. Pero cuando vieron, y más cuando en un lugar no llueve, porque el agua que provenía era del río Nilo, ellos pensaban que el río Nilo era un dios y aparte de eso, ahora el dios del cielo podía protegerlos porque Moisés había dicho que iba a venir granizo y fuego. Pero al ver que caían los granizos, ellos oraban a sus dioses para que los protegieran. Pero tristemente el granizo y el fuego cayeron y destruyeron los cultivos que ellos habían hecho. Ahora Egipto estaba destruido, no tenía animales, ya casi la mayoría de las plantaciones habían sido atacadas, el agua se había convertido en sangre, habían pasado por úlceras, eh, las ranas aún habían algunas que estaban apestando por ahí quizás, y entonces eso estaba en una situación difícil, pero aún así el faraón dijo que no. Qué difícil, ¿verdad? Luego Moisés se presenta delante del faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. El Dios Jehová dice que tú dejes ir a mi pueblo. Y el faraón dice que no. Entonces Dios le dice a Moisés que ore. Y viene las langostas. Las langostas, ahora sí llegan las langostas que yo me confundí. Las langostas destruyeron todos los granos en Egipto que no fueron arruinados por el granizo, atacando a Nipri y Renetuet. Las langostas fueron tantas que bloquearon el sol, superando al dios Ra, ¿no? Otro dios de Egipto, el ojo de Horus, el cual creía que era un símbolo de protección,
Es posible que cuando las langostas son descritas cubriendo el ojo de la tierra, se refiere a la percepción de que los egipcios, que el ojo protector de Horus fue eclipsado por el dios de los esclavos. Ahora, los egipcios tenían mucha confianza en sus dioses, tenían oraciones a sus dioses, amaban a los dioses. Si una vaca, un cocodrilo se moría, lo embalsamaban y lo enterraban ellos allí. Pero resulta que ahora la langosta viene y destruye lo que había quedado, el granizo no había destruido. Y ellos miraban los granizos, oraron a Dios, le pidieron a Moisés, Moisés oró y vino el viento y se llevó la langosta a otra parte del Mar Rojo, pero el faraón no dejó ir a su pueblo. ¿Qué faraón tan difícil? Ahora Moisés se presenta y le dice deja ir a mi pueblo, ya te ha pasado 8 cosas, le dice Moisés. El agua se convirtió en sangre, vinieron las ranas, vinieron los piojos, vinieron las moscas, se murieron los animales, te enfermaste tú y tu pueblo de úlceras. Cayó granizo y fuego que destruyó, inclusive ellos tuvieron que guardar sus animales y sus criados, porque a los que no guardaron se lo mató el granizo y el fuego. Vinieron las langostas y él dijo, no, nadie va a salir de aquí. Entonces le dijo que iba a haber 3 días sin luz y sin sol. Ah, la última de las plagas fue fue un ataque exclusivamente al dios Ra, el dios Sol. El sol para los judíos, para los egipcios, era un dios, era un dios muy poderoso. Nadie podía con el sol, con el dios Ra. Ahora vieron ellos que 3 días no había luz y tuvieron que prender lámparas, mientras el pueblo israelita sí tenía el sol. Entonces Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Y el Faraón le dice, no, pero si tú me vienes a ver a mí, la próxima vez, va a ser la última vez, te voy a mandar matar. Al Faraón le faltó el respeto a Moisés y le dijo, si tú me vienes a ver, tú vas a morir. Entonces, ahora Moisés, Dios le había dicho que iba a haber la última plaga. Entonces, le dice, esta última plaga va a ser un desastre en todo Egipto. Van a morir los hijos mayores, incluyendo el hijo del faraón, que se prepara para ser el próximo gobernador, y van a llorar todos. Pero, vamos, el pueblo de Israel no va a ser tocado, pero ellos tienen que poner sangre en las puertas y hacer una fiesta, y después de ahora sí que el faraón va a dejar ir al pueblo. Y eso nos vamos a adelantar a la próxima semana. Así que vamos a ver qué sucede la próxima semana. Ya Egipto habían venido 9 plagas: el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, los animales que se mueren, las úlceras, el granizo y fuego, las langostas y la noche, y 3 días de noche, 3 días sin sol, que demostró que el Dios más poderoso que tenían los egipcios no podían con ellos. Y entonces el faraón le dice, no quiero que te vuelvas a presentar delante de mí. Si me vuelves a visitar, vas a morir. Y entonces le dice, tú lo has dicho, no me vas a volver a ver más el rostro, pero Dios va a enviar la última plaga que iba a ser un desastre. Muchas historias en la Biblia que son interesantes y creo que esta es una de las historias más impactantes que hay en la Biblia, porque se ve que realmente es Dios quien lucha con un ser humano. Aunque Dios tenía ya la victoria ganada, porque Dios pudo haber mandado un ángel y libertado a su pueblo, pero Dios hace eso
con la intención, una, de demostrar a su pueblo que Dios es el verdadero Dios. Segundo, para darle una oportunidad al faraón y a los egipcios que pudieran reconocer que Dios de los esclavos era el verdadero Dios y Dios lo atacó. No, lo atacó usando los animales, las plantas, lo que ellos creían en cuanto a los dioses. Ellos tenían un dios que era el Nilo, pensaban que el Nilo era un río que les daba vida, pensaban que debajo del río vivían los dioses, como las ranas. Eh, Habían dioses que los protegían de las enfermedades, por eso Dios mandó los piojos. Eh, Pensaban que había dioses que podían proteger las cosechas, por eso mandó las moscas. Tenían ídolos, dioses que adoraban, que tenían cabeza de vaca, de toro, de carnero, y Dios los destruye los animales. También Dios les manda a ellos unas úlceras porque había dioses que creían en la medicina. Dios manda el granizo porque había dioses que ellos adoraban, que cuidaban el cielo. Dios manda las langostas para destruir lo que no destruyó el granizo. Y Dios ataca al sol, ¿no es cierto? Lo hace una prueba para que ellos descubran que el Dios más poderoso que ellos tenían fue vencido por el Dios de Israel. Pero el pueblo egipcio tenía que reconocer que Dios era Dios. Entonces Faraón le dice, mira, no te presentes más. Si tú me vienes a decir una plaga más, el día que tú me veas, te mando a matar con mis soldados. El pueblo egipcio había sufrido y le decían al faraón que dejara ir a los israelitas. Pero el faraón no quería hacerlo porque sabía que también era una pérdida económica. Así que Dios decide enviar una última plaga que iba a tocar, sí, el corazón de todos los egipcios y también del faraón, porque el hijo mayor iba a morir. Y así fue que nos quedamos hasta la próxima oportunidad. Las plagas de Egipto han sido demostradas que existieron. Hay restos arqueológicos que demuestran que el pueblo pasó por diferentes circunstancias, pero es una lucha de Dios contra los dioses de Egipto. Ya el pueblo egipcio con esto pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya no veremos más. El Dios que tienen los hebreos es el verdadero Dios. Pero ellos no, algunos reaccionaron sí, otros no. Y vamos a ver qué sucede la próxima semana, ¿no? Cuidado que Dios puede estar luchando con cosas que tú le has hecho un Dios y te demuestra que Dios es más importante que las otras cosas que tú has hecho como un Dios, la televisión, el cine, tu PlayStation, tus amigos. Entonces puede ser que ellos sean tus dioses y Dios te está llamando para que tú realmente tengas tengas un tiempo de pensar y de tomar la mejor decisión. Muchos de los egipcios aprendieron eso y tenían que tomar una decisión. Todo el pueblo de Egipto. Ellos tenían que tomar una decisión. O seguían adorando los dioses que ellos creían o adoraban a Dios. Es una historia bien interesante que podemos sacar tantas conclusiones. Pero lo importante es que aquí, hasta ese momento, realmente Dios había demostrado que los dioses de Egipto, los animales, las plantas, lo que ellos habían inventado, no eran más que dioses que no tenían el poder que tiene el Dios del cielo. Que Dios nos ayude y nos ayude a vencer los dioses que nosotros tenemos. Nos vemos hasta la próxima semana.